Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Empezamos, cariño. Muy bien, mi querido Tauro. Muy bien. Siento, bisonte, que muchos de vosotros posiblemente están teniendo lo que es una vida dentro de lo que cabe, se puede decir estable o realizado, ¿vale? O tienes una tranquilidad. Pero en algún momento, bisonte, te preguntas y dices, ¿esto es todo lo que me toca vivir? ¿O hay algo más, bisonte? ¿O habré hecho lo correcto? ¿Habré tomado la verdadera decisión? ¿Será esta persona el gran amor de mi vida? ¿Será de repente que debo quedarme en esa empresa, en ese negocio, en ese proyecto? Estás como meditando, reflexionando. Y esto pasa, bisonte, cuando hay una inconformidad, Tauro. O tú de repente no te sientes bien en el trabajo donde tú estás, que también puede ser el caso. O de repente hay un amor que nunca olvidaste, pero sin embargo te diste lo que es una oportunidad de empezar lo que es una relación con otra persona. Pero siento que dices, ¿esto es todo lo que me toca vivir? Yo siento, bisonte, que te falta algo para poder ver lo que es la cima del cielo, Tauro. Siento esto, porque cuando uno está bien consigo mismo, da igual aunque de repente tengas lo mínimo en tu vida, pero eres feliz, Tauro. Da igual si a lo mejor de repente no tienes pareja, pero eres feliz. Pero siento que muchos de ustedes quizás están tranquilos, pero tienes como esa vocecita interna como que algo te falta, Tauro. Algo te falta. Por otra parte, también, mi querido bisonte, he sentido que vas a tener una propuesta de una persona que a lo mejor todo este tiempo se mantenía lo que es en el silencio y no entiendes por qué ese cambio. No entiendes por qué ahora te busca, ahora se pone en contacto o por qué da señales de vida. Por eso que a lo mejor tú, quizás en estos momentos, bisonte, tienes pareja, puede ser el caso, pero pues ha surgido la comunicación o el contacto de una persona o una persona te ha dicho lo que siente y pues tú te quedas a cuadros, ¿no? Pero por otra parte, bisonte, es como que te sientes realizado, realizada, pero hay una inconformidad en tu vida. A veces, cariño, y esto me pasaba mucho a mí, ¿vale? Yo antes de entrar lo que es a la evolución, porque todo es evolución y vosotros también van a evolucionar, bisonte, yo antes decía, ¿por qué soy tan bueno en el trabajo, en el proyecto? O sea, nunca me falta dinero. ¿Por qué? A pesar, tampoco para abundar, ¿vale? Pero tenía una estabilidad. Pero ¿por qué no soy feliz en el amor? ¿Por qué, cariño? Porque no tenía amor propio. Porque lo único que yo me centraba era trabajar como loco para poder cubrir ese vacío que era el tema del amor. Hasta que al final entendí
que el primer amor debo ser yo mismo. Yo mismo, el amor propio, enamorarme de mí. Cuando yo entendí esto, Bisonte, todo empezó a fluir. Porque yo siento que muchos de vosotros, Tauro, posiblemente tienen algo por la cual deben estar felices, contentos, pero sigues insatisfecho, Tauro. Sigues insatisfecho. Mira en tu entorno, Bisonte. Mira en tu entorno. Es que ya el estar vivo, Bisonte, ya es un regalo, ya eres ganador, ya eres ganadora. ¿Cuántas personas le gustaría de repente estar viviendo este momento, esta fecha, este año? Pero lamentablemente su tiempo se acaba. Entonces, Bisonte, mientras tú tengas vida, puedes lograr muchas cosas en tu mundo. Pero tienes que tener ganas también, Bisonte, porque si no tienes ganas, pues simplemente las cosas se bloquean. Dios también quiere que uno se ayude, Tauro, y en tu vida hay una insatisfacción. Vamos a ver, Bisonte, te voy a dar signos que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte, signos. Vamos a ver, Tauro, signos, vamos a ver. Me sale lo que es un Piscis, me sale Capricornio, me sale Cáncer, cierras con un Virgo o con un Tauro. Vamos a ver, Bisonte, cariño, alégrate la vida, Bisonte, tienes tantas cosas por luchar, por seguir, por vivir. Mi madre me decía a mí que si uno no tiene ilusiones, cariño, si uno no tiene metas, la vida se vuelve aburrida y se vuelve triste, ¿vale? En la vida hay que tener sueños, hay que tener metas, cariño, para tener un motivo para poder levantarse temprano. Porque si tú lo tienes todo, ¿por qué crees que mucha gente que tiene tanto dinero termina como termina? Por malos pasos, cariño. ¿Por qué? Porque como lo tiene todo, ya no tiene metas. Pero son personas de corto de mente. Porque si tienes un montón de dinero, hay mucha gente que necesita. Pones una ONG o te vas a ayudar a las personas más necesitadas. Pero eso es porque falta amor propio, Bisonte. Amor propio. Ponte metas, ponte sueños en tu vida y vas a ver que van a cambiar las cosas. La letra B, la letra H y la letra U. A veces, Bisonte, pensamos que nuestra gran meta de nuestra vida es el amor o que esa persona nos corresponda, Bisonte. Hay muchas cosas en esta tierra que podemos ponerlos como meta. No todo es amor en este mundo, cariño. Ponte una meta, yo que sé, de crecer en lo que es en la parte económica. Ponte una meta de cuidarte físicamente. Ponte una meta, cariño, de ayudar a un grupo de personas. Ponte una meta de amarte, Bisonte. Cuando tú te empiezas a poner metas en tu vida, tanto para el exterior, para terceras personas, como para tu amor propio, todo cambia, Tauro. Todo cambia. Te levantas con esa energía. No sientes ni soledad. Yo en este piso, Bisonte, paro solo mayormente. Pero me siento cómodo. Me tiro en mi sofá, miro la tele, como lo que yo quiero. Me siento bien. Me siento bien porque decidí ser feliz. Entonces, Bisonte, tú también tienes que sentirte bien con lo que tienes. Lamentablemente no todos vamos a estar al mismo nivel. Richard, yo quiero tener ese carro que tiene mi vecina. Pues entonces te esfuerzas un poco más, trabajas y te lo comprarás. Pero créate metas, visualiza la ley de la atracción, cariño. Pero si tú siempre te estás lamentando, mi vida es un desastre, me falta esto, me falta el otro, tu vida no es un desastre, Bisonte. Tienes vida. Tienes vida. Cuando tú tienes vida, cuando tú tienes salud, Bisonte, todo lo bueno aparece, ¿vale? Vamos a continuar. Tienes un concepto muy erróneo de la vida. A ver, Bisonte. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Me sale lo que es la carta de los amantes. No todo es amor. Para muchos de vosotros, quizás, ay, Richard, por Dios, llegará mi hombre. A lo mejor llega tu Pepe Lucho, la Lupe, ¿no? La carta de los amantes. Pero como carta guía, carta consejo, la carta de los amantes representa al arte, a la creatividad, a tus ideas, a tus proyectos, a las comunicaciones, a las relaciones personales. Entonces, Bisonte, tienes un abanico de oportunidades. Empieza, corazón, a rodearte de más personas.
No te aísles. Empieza a pensar en tu proyecto, en tu sueño. ¿Cómo lograr ese crecimiento personal? Si a lo mejor de repente tu problema está relacionado con el dinero. Cuando yo, Bisonte, cuando llegó la pandemia, me dio el COVID, cariño, pero cuando estaba ahí mal, yo dije, esto es todo lo que me espera Dios, pero Dios quiere que tú también reacciones. En base a eso que me llegó la pandemia y que yo me enfermé del COVID, estuve muy mal, Bisonte, yo prácticamente armé lo que es el canal. Yo armé el canal, corazón, y mírame, aquí estoy. A veces pasa algo malo en tu vida para que pueda llegar lo que es lo bueno, la felicidad, cariño. Todo es un equilibrio, Bisonte. Tanto el sufrimiento como la alegría. Como la alegría, corazón. Todo es un equilibrio, Bisonte. No siempre va a ser malo en tu vida. Pero tú también tienes que poner de tu parte, Bisonte. Porque si tú no pones de tu parte, ¿cómo quieres que vas a ser feliz? Por más que te traigan el coche del año, la casa del año, Richard, pero no tengo a Pepe Lucho, no puedo ser feliz. Por más que venga, yo que sé, Brad Pitt a tu costado, no, Richard, lo quiero al Kevin, aunque le falte los dientes. Porque no tomas esa decisión. Tienes que ser feliz. La felicidad es una decisión, Bisonte. Es una decisión. Mientras que tú estás sufriendo, llorando por él o por ella, el otro, la otra, se lo está comiendo todo. Y no lo podemos criticar, Bisonte, porque ese personaje, sea hombre o mujer, está decidiendo ser feliz. ¿Por qué no decides tú también ser feliz? A tu manera, con tus posibilidades, con tus medios. Tienes que decidir ser feliz. Bisonte. Por eso me sale la carta de los amantes, no solamente para hablarte de Pepe Lucho, cariño. Las lecturas bonus son así, espirituales. Tiene que despertar tu creatividad, tiene que despertar el amor a la vida, cariño. Tienes que empezar a llenarte, a nutrirte de ideas, de proyectos, de visualizaciones. La carta de los enamorados también, mi querido Bisonte, nos hablan de la comunicación. Si tú de repente quieres saber algo de una persona, si la montaña no viene a ti, tú tienes que ir a la montaña. Te comunicas. Hola, ¿cómo estás, papi? ¿Me extrañas? Y si esta persona te dice, sí, te extraño, pues entonces se arregla el problema. Pero si esta persona te dice, no, no te extraño, yo tengo pareja, no me llames, y también se arregla el problema. También se arregla el problema. ¿Por qué, Richard? Pero si yo lo amo. Porque entonces te está diciendo, cariño, que ya no tienes por qué perder tiempo con esa persona. Ya no tienes por qué perder tiempo, tienes que pasar página, un poco de autoestima, un poco de amor propio, Bisonte. Entonces, si tú quieres saber algo de los sentimientos de esa persona, lo llama, lo escribes o lo toca a su puerta. Si esta persona te recibe con los brazos abiertos, pues eureka, cariño, comerás. Si esta persona te rechaza, cierras ese capítulo, Bisonte. ¿Vale? Entonces, la lectura bonus tiene esto. Para ayudarte, para que reflexiones. No solamente para decirte, ay, está pensando en ti, Pepe Lucho. Sí, mira tu foto y llora. Y hace otras cosas. A ver. Vamos a ver, Bisonte. Vamos a ver qué nos dice el arcángel Gabriel, mi querido Tauro. No te me deprimas. Dice, camino de compasión. He venido a mostrarle la diferencia entre la compasión y la piedad. La compasión es una puerta que se abre directamente hacia su alma y su corazón. Se halla en un periodo de su vida en el que necesita compasión, cariño. Necesitas compasión, pero para ti. Amor propio, Bisonte. Así que, por favor, te me reactivas, Tauro. Porque mira, Tauro, muchas veces nos quejamos, Richard, ¿por qué mi vida es un desastre? ¿Por qué no funciono en el amor? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué me enfermo? Porque todo es un efecto dominó. Tú estás siendo pesimista, cariño. Tú tienes que empezar a sonreír más. Tú tienes que empezar a proyectarte en cosas positivas. No eres feliz porque estás pensando en él o en ella. No has cerrado ese ciclo. No puedes arrastrar fantasmas del pasado para empezar una relación. Y como entonces estás vibrando mal lo que es en el amor, te va mal lo que es en el trabajo, cariño. ¿Por qué? Porque es un efecto dominó. Y como tú estás deprimido, deprimida, bajan tus defensas. Y como bajan tus defensas, te enfermas. Y aparecen enfermedades, cariño, que son difíciles de tratar. ¿Por qué crees tú que la palabra
Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Tú crees que simplemente porque hubo alguien que lo escribió? Porque nosotros, cariño, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, también podemos sanar. Y también tenemos poderes para sanar, para curar, para recuperarnos, para crear. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, cariño. Siempre respetando a Papá Dios, ¿vale? Pero ahí está la clave, bisonte. Ahí está la clave. Empieza a crear, empieza a visualizar, empieza a llamar lo bueno. Cambia tu energía, bisonte. Cambia tu energía, ¿vale? Vamos a ver, Tauro. ¿Qué me dice en el tarot? TV series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos y la carta también del 5 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, tú sientes que todo lo que te está pasando es en base a la brujería. Tú sientes que todo lo que está pasando es porque hay una persona que te odia. Y si fuera así, pues ya está. Ya lo sabes, ¿no? Cariño, todo es energía y todo es libre albedrío. Si tú aceptas que te llegue la brujería, te va a llegar la brujería. Pero si tú dices, el Padre está conmigo, el Señor está conmigo, Dios es mi guardián, me va a proteger, cariño, no te va a llegar. No te va a llegar, Tauro, porque no hay poder más grande que la de Dios. Pero sin embargo tú estás abriendo una puerta, bisonte. Estás abriendo una puerta diciendo, todo lo que me pasa es brujería. Estás aceptando que todo lo que te pasa es brujería, bisonte. Estás aceptando eso. Entonces, bisonte, cambia las energías, Tauro. Cambia las energías, bisonte. Vamos a ver las características. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cariño, nada ni nadie podrá hacerte daño, bisonte. Ni a ti ni a los tuyos. Vamos a ver. Bisonte, las características, corazón, las características. Vamos a ver, mi bisonte, ¿qué me dicen? La carta del caballero de copas. Muy pronto te viene una propuesta de una persona de elemento agua. Puede ser en trabajo como también puede ser lo que es en sentimientos. Puede ser inclusive de repente un personaje que, aunque me diga elemento agua, un sagitario. Delgado, delgada, con textura normal, cabello negro. Puede ser que tenga tatuaje. Se visten de una manera muy juvenil como yo, cariño, sport. Pero también siento que para muchos de vosotros, Tauro, es una persona nueva, ¿vale? Bendiciones de corazón, bisonte. Recupera tu poder, Tauro, ¿vale? Tú puedes llegar lejos, pero asume tu poder. Hasta la vista y sé feliz.